Le queremos agradecer a Hugo Blasco, titular de la Asociación Judicial Bonaerense, que se haya acercado aquí a los estudios. Hugo, bienvenido. Bueno, en el caso de ustedes, porque lo que estamos haciendo es un balance de todos los conflictos y todos los acuerdos que se ha llegado a la provincia de Buenos Aires, porque de un tiempo a esta parte lo que se están hablando son de paritarias que se cierran, de paritarias que se abren, de diálogos que se cortan, de diálogos que se reanudan, de porcentajes de pago en cuotas y, en algunos casos, de acuerdo como es el de ustedes, ¿no? Gracias por venir, Hugo. No, al contrario. Bueno, buenas tardes a la audiencia y agradecido por esta invitación. Sí, nosotros, tal como decías, nosotros llegamos a un acuerdo salarial con el gobierno luego de haber discutido bastante. También en un proceso bastante largo, podría haber sido más corto, pero bueno, así se dio. El acuerdo que logramos no es lo que nosotros pretendíamos originalmente, no es lo que planteamos de entrada, pero bueno, para ser sintético y no aburrir, digamos, sobre todo para quienes no conocen el día a día nuestro, simplemente logramos el acuerdo posible, lo que nos dio para llegar en este momento. Y lo hicimos con el respaldo, con la decisión de la enorme mayoría de los compañeros judiciales. No hubo unanimidad, por supuesto, en la decisión de aceptar, pero sí de más del 90-95% de los compañeros se mostraron a favor de cerrar esta negociación con el acuerdo último, hecho a partir de la última propuesta, mejor dicho, que se nos hizo hace más o menos 15 días, y que bueno, insisto, no es lo que hubiéramos querido originalmente, pero bueno, hasta ahí llegamos, y esperemos, bueno, ahora que se pueda concretar, que no haya ninguna sorpresa, y que el pie o el piso con el cual estamos arrancando para la futura negociación, que veremos si va a tener que ser durante este año o ya a partir del año que viene, es un piso, por lo menos en mejores condiciones, un piso mejor. ¿Con qué postura o con qué pretensiones ustedes comenzaron este conflicto y en qué porcentaje o qué concesión, entre comillas, tuvieron que hacer para llegar a un acuerdo? Nosotros arrancamos con la idea de que ninguna negociación podría estar por debajo de lo que fue la inflación del año pasado, que en más o en menos está alrededor del 25%. Por eso arrancamos con un 30%. Bueno, en esto que vos bien decís, es así, digo, es importante que sepamos que es así. Esto es una negociación. Y una negociación, si se trata de imponer, no es una negociación. Ahora, nosotros estamos dispuestos y estuvimos dispuestos, podemos ceder algo, de hecho lo hicimos, pero también el Ejecutivo tenía que subir. El Ejecutivo arrancó ofreciéndonos el 19,8%. Después pasamos al 22,3%, después al 24 y 26,5% desdoblados por distintas categorías, y terminamos así, digamos, el 26,5% para las últimas categorías, 24%. Estoy hablando de diciembre, ¿no? 24 para el resto de las categorías, 23,8, 5 y 3 para los funcionarios que representamos. Sí. Y también el incremento de 5 puntos en una bonificación especial que también se va a hacer efectivo a partir de diciembre y que para nosotros es un cambio importante. Es un cambio importante que eso fue lo que terminó definiendo la cuestión para llegar al acuerdo. Hugo, en la asamblea donde se acepta este acuerdo, teniendo en cuenta que no era lo que se pretendía, más allá de la lógica concesión que había que hacer en toda negociación, se habla de la posibilidad de más adelante, otro planteo ya se está barajando por cómo se viene dando esta política económica en la República Argentina, sabiendo que los desfasajes son muy grandes a medida que pasan, no los años, los meses. Nosotros en realidad, cuando llegamos al acuerdo, no definimos que esta paritaria es hasta el año que viene o es hasta marzo del año que viene, nada por el estilo, no se define. Nunca lo hemos definido así. De hecho, hubieron años donde hemos tenido 2 paritarias en el año. No solo los judiciales, sino todos los trabajadores públicos. Porque en definitiva somos todos empleados del mismo Estado, del Estado empleador, provincia de Buenos Aires. Trabajemos donde trabajemos en el Estado. Somos todos empleados del Estado provincial. Y en ese sentido, la negociación salarial general se da
para todos los gremios simultáneamente, o por lo menos en la misma época. Y hemos tenido todos, en algunos años hemos tenido 2 paritarias, a principio de año y después de mitad de año. Eso ya a partir del 2009 no ocurrió así, 2008-2009 ya no ocurrió así, pero es algo que no podemos descartar. ¿Por qué? Porque esto es muy dinámico, lo que vos decís. No sabemos qué puede pasar de aquí a 6 meses. Y por lo tanto, como esto es así, que es un proceso, no es una foto que queda congelada en el tiempo, por ahí puede haber un desfasaje de la inflación mayor de la que realmente hay, que la hay, más allá de los congelamientos, que la hay, y bueno, nos obliga a tener que salir a exigirle, a proponerle al gobierno que se siente de vuelta a discutir salarios. ¿El gobierno entiende las cuestiones o el hecho de el presupuesto y la plata hace que por momentos cierren unilateralmente diciendo, mira, vos me pedís, yo entiendo lo que vos necesitas, me parece lógico tu petición, pero yo tengo 5 pesos, vos me pedís 10, no puedo, 5. Mira, si le pido al que está al lado te doy 5,50. Sí. Ante una situación de esa, ¿por qué camino se encasilla el reclamo? Hay una cuestión, el Estado tiene vías de recursos. El problema está que hay que ver cómo se hace esos recursos. ¿Por qué? Porque el Estado recauda a partir de impuestos, a partir de servicios que presta, etcétera. Entonces, no puede hacer como una empresa privada donde dice, bueno, tocamos los precios o, en fin, modificamos otra estructura, pero hacemos que los ingresos sean mayores o disminuimos el nivel de prestaciones. Pero dice, mira, el tema Estado no puede hacer coparticipación nos está perjudicando porque vos sabés que merecemos esto y nos dan esto otro y no nos alcanza. No, eso es cierto. Ahora, de todas maneras, nosotros entendemos que tampoco el Estado puede darse el lujo o puede usar como recurso para decirnos no hay más y no me alcanza la plata. Claro. Porque, ¿qué ocurre? Nosotros cuando, desde la CTA Provincia de Buenos Aires, hace ya varios años atrás, sacamos un documento que se llama Provincia Rica, Estado y Pueblo Pobres, lo decíamos con todas las letras y realmente es así. Es decir, el Estado provincial, la provincia de Buenos Aires, es quien más ha resignado la coparticipación a partir de aquel famoso pacto federal que la provincia de Buenos Aires cedió varios puntos de su coparticipación y no lo pudo recuperar nunca más. Principalmente por cuestiones políticas, ¿no? Sí, claro, es así. Después, bueno, la provincia de Buenos Aires adhirió a los pactos fiscales, 2 pactos fiscales, y en tercer lugar, o en cuarto lugar, la cuestión está de la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la ley de responsabilidad fiscal. Todo esto son todos instrumentos creados para el ajuste. Sí. Entonces, la Argentina es un país muy grande, con una población relativamente chica, somos 40 millones de tipos, pero más o menos la mitad, o casi la tercera parte, más de la tercera parte vivimos en la provincia de Buenos Aires. Pero además hay datos que son muy importantes. La mayoría de los pobres viven en la provincia de Buenos Aires. También están los más ricos del país en la provincia de Buenos Aires. Es una provincia que genera casi el 40% del ingreso nacional. Entonces, si uno observa eso y ve que el Estado no tiene elementos económicos para poder hacer frente a sus obligaciones indelegables, educación, salud, seguridad, asistencia social, la verdad es que estamos en problemas. Claro, porque alguien diría, mira, a mí no me dan lo que me corresponde, pero además con todo lo que yo tengo, de lo que genero, también se me llevan parte. Claro. O sea, estoy condicionado no a lo que yo puedo hacer, sino a la decisión, en este caso, del gobierno nacional. Entonces, a partir de ahí, con esa postura, no, claro, ¿qué se puede conversar? Además, el tema de la coparticipación es una decisión que tiene que ser tomada en el Congreso. Es una decisión que tiene que ser tomada por unanimidad incluso, y acá nadie va a querer largar nada. Entonces, ¿cuál es el sistema tributario en la provincia de Buenos Aires? Es regresivo, como es el sistema tributario nacional, es regresivo. Acá paga proporcionalmente más el que menos tiene. Cuando el año pasado Scioli debió recurrir, además de una plata del ANSES, tuvo que recurrir a ingresos por renovación de licencias en forma anticipada para el juego, lo hizo de la peor manera.
regaló el juego. O sea, no le puso el precio, por así decir, que debiera tener algo que es infinitamente, como que da ganancias enormes y que la verdad no se explica. Ahora, ¿qué ocurre? Fue de un día para otro porque estaba ahogado y necesitaba plata para pagar el aguinaldo. A veces yo pienso, cuando la cuestión política está por encima de la económica y la administrativa, suelen suceder ese tipo de cosas, ¿no? Sí. A lo mejor políticamente, por posicionamiento, me conviene ceder una cuestión económica, administrativa, y que después está demostrado no la puedo recuperar nunca. No, por eso, el tema es que nosotros vivimos en un sistema, en un modelo. El sistema es siempre el mismo, el sistema capitalista. Ahora, el sistema capitalista tiene modelos. No se diferencian mucho unos de otros, en general. La rentabilidad del capital y todo ese tipo de cosas está en todos lados. El tema está en cómo distribuir lo que es distribuible de acuerdo a los criterios del capitalismo. Y en ese sentido nosotros vemos que en la provincia de Buenos Aires, como pasa también a nivel país, a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires hay hijos centenados a la hora de pagar. Entonces, nosotros observamos esta cuestión de la renta sobre la tierra, los impuestos sobre la propiedad agrícola, sobre la producción, sobre empresas que están radicadas en la provincia de Buenos Aires y que gracias a esto, por desgracia, digamos, a los pactos fiscales estos no pagan impuestos, y las llevan a paladas. Y entonces todo eso hace que el Estado tenga que dar respuesta, incluso con infraestructura, a esas empresas que se las llevan a paladas, y no tiene recursos. En todo lo que es la infraestructura para que funcione, un parque industrial. La intención de estos pactos fiscales tiene como devolución una colaboración, entre comillas, en las campañas eleccionarias. ¿Cuál es la intención de este tipo de pactos, de que no se pague lo que teóricamente estos pactos vienen de la época. Acá hay una cuestión que es, se habla mucho del tema del neoliberalismo, la década del 90, etcétera, etcétera, pero la matriz neoliberal sigue estando presente en la economía argentina. La forma de distribución es la misma. Entonces, más allá de cosas que decimos, bueno, sí, está bien, no estamos en el 2001, pero no estamos mejor que en el 98, para poner fechas. No estamos mejor, ni siquiera en la distribución. Haciendo un recuento de 2003 para acá. Sí. Es descendiente, ascendiente, el crecimiento ha decrecido. Ahí lo que pasó fue, en el 2001-2002 se llegó al piso del piso. A partir de ahí, aún con capacidad ociosa, todo el aparato productivo pudo recomponerse, sobre todo a caballo de una devaluación que lo hizo sumamente competitivo a nivel internacional. Se sumó una cotización de los cereales exportables, de todo lo que es productos agrícolas, de que la escuela argentina es un gran productor, una evolución de precios muy favorables. La soja no cuesta, la soja no cuesta lo que vale, o mejor dicho, no vale lo que cuesta, cuesta mucho menos, o vale mucho menos. Pero es un valor especulativo, que no se fija acá, se fija en Chicago, en todos esos lugares. Todo eso hizo que, la Argentina tuviera la posibilidad, realmente la economía argentina, de mejorar el nivel de empleo y el nivel salarial también. Eso es cierto, es real. De todas maneras, esto ha tenido dificultades porque la Argentina creció a niveles muy importantes, año tras año, hasta el 2007, 2008, y ahí empezaron los problemas. Y empezaron a verse las dificultades cuando no hay un modelo productivo y no hay un proyecto económico que diga el norte es mejorar en forma sostenida la calidad de vida de la población. Entonces, Argentina tiene un modelo extractivo, básicamente, que es la megaminería, tiene un modelo que es basado en la producción agrícola, básicamente la soja. Tiene algunas industrias ensambladoras, por ejemplo la automotriz, pero la provincia, pero claro, entonces digamos todo eso hace que las posibilidades de desarrollo de la economía y que después se vuelque a la población son bastante limitadas. Entonces cuando aparecen las dificultades, como esto, que la crisis internacional, disminuyen las compras de cereales o disminuyen la compra de autos de Brasil a la Argentina, etcétera, etcétera, aparecen las dificultades. Uno tiene como referencia a la Argentina un país agrícola-ganadero.
históricamente, por decirlo de alguna manera. Hoy hablamos de la soja, y nos olvidamos de todo lo demás. Entonces uno dice, ¿de qué sirve tener lo que tenemos si no lo podemos aprovechar? Y no es un fundamento político la agricultura y la ganadería en la República Argentina. Sí, hay una primarización de la economía argentina. Argentina llegó a tener en la década del 50 básicamente un desarrollo industrial, sobre todo industria liviana, producto de la posguerra. Y la Argentina tuvo muy pocos avances acerca de lo que es la industria pesada. Y con esto estoy hablando de siderurgia, estoy hablando de la química pesada, pero tuvo un desarrollo industrial muy importante por sustitución de importaciones. Toda la época del primer peronismo en ese sentido fue muy importante. Se creó inclusive una Argentina que no existía, que era inclusive previo al peronismo, pero de todas maneras el peronismo la desarrolló muchísimo. Obviamente después pasaron muchas cosas, vino la dictadura, vino el menemismo, previo a eso todo el proceso de la Revolución Libertadora, todos los planes liberales, etcétera, etcétera. Pero lo que ocurre es que en Argentina debiera haber un modelo productivo que no pasa por volver al desarrollismo de Frondizi, ni esto que se suele llamar el neodesarrollismo, por el cual, sobre todo a caballito del capital internacional, el capital extranjero, producir algunas cuestiones industriales, unos desarrollos industriales que están al servicio del capital extranjero, pero que no se fijan en las necesidades y los intereses del país. Esto por supuesto es un largo debate. Yo la verdad que no estoy muy capacitado para darlo como corresponde porque no soy especialista en el tema. Pero es un pensamiento, es una lectura. Es una lectura, es lo que uno ve. Es lo que uno ve y es lo que uno ve cuando, por ejemplo, Argentina, se habla mucho de la minería, pero la minería es una mega minería contaminante, es una mega minería que no deja un peso en la Argentina prácticamente, que es como el tema de la soja. El monocultivo no es bueno acá ni en ningún lado, sea el monocultivo que sea. La caña de azúcar, la soja, el trigo, si es una sola cosa estamos en problemas. Y bueno, y esto se la está haciendo, el monocultivo sojero se lo hace a expensa del resto de la agricultura, inclusive la agricultura que tiene que ver con el consumo interno. Sí, eso es cierto. ¿Y cuál es la intención? Políticamente, ¿cuál es la intención de este funcionamiento económico de la República Argentina? A mí me parece que hay intenciones recaudadoras, no por parte del Estado, y además hay compromisos con sectores empresarios, sectores de poder económico que porque yo digo, se le da mucha importancia a la megaminería. La presidenta estuvo en la propia oficina del jefe ejecutivo, gerente general, o presidente, no sé qué, de la Barrick en Canadá. Es muy raro que un presidente vaya a la oficina de un gerente de empresa. Generalmente ocurre a la inversa, ¿no? Sí. Bueno, esas cosas marcan un poco el nivel donde estamos. Yo no me lo imagino a Lula yendo a visitar a un gerente de empresa. Generalmente el gerente de empresa va a verlo a Lula o a Dilma o Rousseff. Digo, generalmente es así. Los referentes que se toma en Argentina o este gobierno de otros países, ¿se lo hace de manera equivocada? ¿O después se aleja más de ese proyecto o de esa imagen de país? Mira, a mí me parece que Argentina parece como que aliada, o sea, a nivel de gobiernos, aliada de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Uruguay, de Brasil. En primer lugar, son todas experiencias distintas. Son todas experiencias distintas. Yo digo, no podemos comparar el desarrollo o el proceso venezolano con el ecuatoriano, ni con el boliviano, ni con el brasileño, ni con el uruguayo, ni con el argentino. Son cosas distintas, son procesos distintos. De todas maneras, a mí me parece que también hay procesos, yo personalmente los rescato mucho más, como que son los más fuertes, los más definidos y los que tienen más que ver con, por lo menos con lo que yo pienso, que tiene que ver con esa tríada básicamente sudamericana, que es el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador. No son tres cosas iguales, son tres cosas absolutamente distintas, sobre todo Bolivia respecto a los otros dos. Pero
pero me parece que tienen una impronta, tienen una cuestión de replantearse cosas más profundas que no tienen ni el proceso brasilero ni el proceso uruguayo, mucho menos. Y Argentina tampoco. Argentina de ninguna manera. Una cosa es el relato, una cosa es lo que se dice, claro. Una cosa es lo que se exhibe como modelo, y otra cosa muy distinta es la realidad. Eso es lo que ocurre. Es como, te digo, por ahí es un tema desagradable, pero yo digo y me enoja mucho y me ofende, a mí me agravia, como integrante del pueblo, como trabajador. Digo, la presidenta, y con esto no quiero hacer antikirchnerismo, ni mucho menos, no lo soy. Pero la presidenta cuando habla que en la Argentina no se reprime, y lo dice en el acto del 25 de mayo, sí, con Gilles Frantz al lado, hizo mucho hincapié en que eso. Gilles Frantz es un tipo que es responsable político de los asesinatos del pueblo Come en Formosa, o Capitaniche en el Chaco, o viene acá a La Plata a decir que por suerte ahora no tenemos desaparecidos en la Argentina, y lo dice a 20, 30 cuadras de donde desaparecieron a Julio López, o en la misma provincia donde desaparecieron a Luciano Arruga o a Miguel Bru con anterioridad, y la verdad que uno no puede coincidir con esa visión idealista o falsa, porque en realidad siguen habiendo esos casos. Eso iba a preguntar, lo que dice la presidenta, o lo que dice este gobierno, ¿está convencido cuando lo dice o es conveniencia y por eso lo dice? Yo creo que hay una... No quiero pensar mal innecesariamente, ¿no? O sea, me parece que yo, digamos, le puedo dar beneficio de la duda. Ahora, de todas maneras hay cosas que son evidentes. Si yo me sigo reuniendo con Gerardo Martínez y lo sigo recibiendo y lo hago a sentar a mi derecha, a un tipo buchón de la dictadura que entregó compañeros, yo la verdad empiezo a dudar de las cosas. Esto lo digo como trabajador. Yo no me puedo sentar con un tipo que estaba en el batallón 601 de inteligencia, trabajando para la inteligencia militar de la dictadura genocida. Es lo mismo que pasa con un juez federal, ahora que está tan de moda hablar de los jueces y de la justicia, y en buena hora que así sea, lo digo como trabajador judicial. Hay un camarista federal en Bahía Blanca, Néstor Montesanti, que también formaba parte del batallón 601 y era el encargado de hacer el trabajo de buchón en la Universidad Nacional del Sur, donde tanta gente desapareció, trabajadores de la educación, o sea, profesores, alumnos, personal no docente, en Bahía Blanca, que fue realmente un lugar muy difícil ante la dictadura. Ese señor, no sé por qué esas cosas que pasan, no le han iniciado el juicio político. Sí, bueno. Y de alguna manera, por acción u omisión, se lo está bancando. Lo mismo que la Universidad del Sur, la Universidad de Bahía Blanca, tampoco le hace el juicio académico para expulsarlo en la universidad. Estamos conversando con el titular de la Asociación Judicial Bonaerense, Hugo Blasco. Hugo, si yo le pregunto qué percibe de la reunión de Scioli con los docentes, porque ya terminó, tenemos el móvil ahí. ¿Qué les parece que puede haber pasado? No sé, espero que haya pasado lo mejor, que es que hayan podido llegar a un acuerdo, por lo menos un principio de acuerdo. A mí me preocupa muchísimo que los trabajadores, en este caso docentes, sean tan vapuleados, tan maltratados por el gobierno. La verdad me preocupa. Bueno, Claudio Cardoso, nuevamente en el móvil, la información estaba ahí y la tenés vos, Claudio, te escuchamos. Exactamente, terminó esta reunión, le consulto a Roberto Baradel, titular de SUTEBA. ¿Qué pasó, Roberto? Bueno, hemos discutido con el gobierno sobre la situación que estamos, que tenemos la responsabilidad de resolver este conflicto, y le hemos propuesto claramente la necesidad que adelanten los tramos y mejoren el porcentaje. Veremos mañana si realmente esta propuesta se concreta, o sea, una propuesta de mejora para someterla a consideración de las asambleas. ¿Algo les adelantó el gobierno ya? No, es una negociación muy compleja, muy dura, pero si hay una posibilidad mañana, la vamos a aprovechar, porque todos queremos resolver este conflicto. Mientras tanto, congresos, plenarios de la FEB, SUTEBA. Sí, las asambleas, nosotros tuvimos asamblea hoy, están definiendo medidas de fuerza. Si hay una propuesta superadora, convocamos asamblea nuevamente. Y si no, efectivizaremos la medida de fuerza. Con tantas paritarias encima, con tantas charlas como esta, ¿qué visualiza, qué palpa? ¿Cuál es el semblante que vieron los funcionarios? Creo que hoy el gobierno vino con otra actitud. No quiere decir que esto corone en una propuesta en concreto. Ojalá sea así, porque es lo que estamos esperando todos. Muy amable. Gracias. Muy bien, Roberto Baradel, titular de SUTEBA, en vivo entonces
hablando acerca de esto que ha ocurrido, que en definitiva fue una charla, hubo algunos lineamientos y en definitiva habrá que ver qué pasa de aquí en más con esta propuesta salarial que esperan o van a esperar en el día de mañana a las 4 de la tarde. Sí, una puerta que se abrió de un pasillo que sigue siendo muy extenso para encontrar la puerta de salida, ¿no? A ver, Inés Bus, un segundito de SADOP, ¿qué le pareció la charla o por lo menos la reunión que tuvieron? Bien, la reunión genera alguna expectativa de alguna propuesta, mañana veremos, está muy dura la posición de parte del gobierno, vamos a ver si mañana se puede llegar a destrabar este conflicto. A nosotros la verdad nos preocupa muchísimo lo que estamos viviendo. ¿Son optimistas o no tanto? Queremos ser optimistas. Muy amable, ¿eh? Gracias. Ahí está, entonces Inés Buso de SADOP hablando también con nosotros a través de la 90.1, Gustavo. Claudio, lo último, esta reunión ya estaba pautada de antemano, se suscitó todo hoy a la mañana, fue de último momento, ¿pudiste averiguar algo de eso o no? Sí, fue directamente a la hora 10:30, que 10 y 15 horas de esta mañana que se citó, y automáticamente después vinieron contactos informales, y luego entonces esta reunión que duró cerca de 2 horas, para que pasaran 4:30 para el día de mañana, a la hora 16, bueno, contando, cuando me dicen aquí que puedo hablar en un ratito nada más alguien del gobierno, estoy subiendo a la escalera, pero mañana a las 4 de la tarde entonces vamos a tener alguna aproximación más, si se arregla o no el conflicto docente. Bueno, te esperamos a ver si tenemos la voz oficial de lo que sucedió en esa reunión y cuáles podrían ser las respuestas para el día de mañana. Un abrazo, Claudio. Hasta luego. Bueno, Hugo, se van aparentemente solucionando, no como se quiere, ¿no? A veces es cuestión de el menos mal. Sí, es cierto lo que vos decís. A veces es lo menos malo que se te puede ofrecer. No es lo lógico, no es lo ideal. Lógico. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que hacer nuestra autocrítica, y esto por ahí no es el momento, pero hay que hacerla como trabajadores de la provincia, de tener estrategias comunes. Nosotros este año hicimos un esfuerzo muy grande, los judiciales, para tratar de sumar a todos los sectores gremiales, para pelear por el salario, en el sentido de que por lo menos que eso que nos garantizara levantar el piso para todos. Sí, Hugo, discúlpeme que lo interrumpa. En un momento, hace un tiempo atrás, había como una verdad de perogrullo, que el judicial era un trabajador privilegiado. Por el sueldo, por los beneficios que tenían y todo lo demás. Eso fue así, hoy sigue siendo, no era así, hoy tampoco lo es. Nosotros tenemos, a decir verdad, nosotros el mayor logro que tenemos, si vamos al caso del punto de vista salarial, es que somos, creo que junto con el IPS, los trabajadores del IPS, somos el único sector del Estado que tenemos todo el sueldo en blanco. Nosotros no tenemos sumas no remunerativas, no tenemos esas cosas raras que aparecen a veces en el salario para poder hacerse de unos pesos, sea como sea. Si a mí me dicen, tenés el 1% de aumento sobre el básico, yo sé que lo que cobré el mes pasado, le cargo el 1% y ya está. Sí. Eso es lo que yo voy a cobrar de bolsillo. Cuentas claras. Cuentitas claras. Ahora, a nivel de la comparación del salario de los judiciales a nivel nacional, nosotros no estamos en el mejor lugar. El salario más alto judicial del país es la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, no la nacional, la de la Ciudad de Buenos Aires. Para darte una idea, un trabajador de maestranza a septiembre de este año va a tener de básico, ingresando casi 8.000 pesos de básico. Sueldos altos comparativamente con nosotros, digamos, en ese ranking está, bueno, Ciudad de Buenos Aires, tenés la Patagonia, Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz. Después tenés Corrientes, Entre Ríos, ganan más que nosotros, sí señor. De una punta a la otra, y en el medio. Y nosotros, en provincia de Buenos Aires, estamos estamos en el medio para abajo. Y vos decís, provincias como Corrientes o Entre Ríos tienen mejores salarios judiciales que los bonaerenses. Entonces, digamos, yo recuerdo que en una oportunidad el ex ministro de Economía, Gerardo Otero, cuando era ministro todavía, nos dice, fuimos a verlo y dijo, sí, no me digan nada, dice. La verdad, ustedes son los que más perdieron en el Estado provincial salario.
No significa que seamos tengamos los peores salarios, tampoco significa que tengamos unos salarios que son fuera de lo común. O fuera. Hay que tener en cuenta que el salario de las últimas categorías nuestras sigue siendo un salario muy bajo, y lo digo aún habiendo acordado hace 15 días, es un salario muy bajo. Por lo tanto, tenemos muchísimo por recuperar salarialmente hablando los judiciales. Seguirán asambleas, seguirán reuniones a medida que se van dando los desfasajes que quizás son comunes mes a mes en la República Argentina. ¿Cómo van a plantear la continuidad allí en los judiciales bonaerenses? Nosotros ahora entramos en una etapa donde tenemos para discutir mucho cuestiones sectoriales dentro del Poder Judicial, que también directo o indirectamente significan ingresos, pero básicamente carrera, promociones, una serie de cosas, condiciones de trabajo, que son cosas que, bueno, tenemos que prolijar rápidamente porque pasa el tiempo, se siguen postergando la solución de esos temas y significa en definitiva mejor o peor salario. Hugo, ¿qué es lo prioritario en esos temas? Ahí tenemos una demora muy grande con la carrera de ordenanzas, con la carrera de choferes, los compañeros de mantenimiento. Tenemos que prolijar definitivamente la situación de los peritos, que son profesionales históricamente postergados en el Poder Judicial. También tenemos otros temas que tienen que ver con la constitución de los comités mixtos de seguridad y higiene en el trabajo. Estamos avanzando bastante con eso, bastante bien en el trabajo de eso, por las condiciones edilicias. Yo te digo un dato, en este momento no se está trabajando en un edificio de Mar del Plata donde funcionan 4 o 5 juzgados civiles, porque ahí se cortó el suministro de gas por Gas Camusi, que es la proveedora, la distribuidora, pérdidas de gas, o sea, había combustión, el producto de la combustión del gas quedaba todo adentro del edificio y después se detectó pérdida de gas. Por lo tanto, sacaron los medidores, ¿te imaginas eso? Bien. En Balcarce, el juzgado de paz de Balcarce está en este momento cerrado, no va a trabajar el personal por falta de calefacción, es un frío de aquellos y no se puede trabajar. Acá en La Plata, en el SIC, en una dependencia de calle 7, el edificio de vialidad. Sí. Ahí se inunda ahí abajo, también vos tenés que ver las condiciones en que esos compañeros trabajan. Digamos, y te puedo recorrer toda la provincia. Ediliciamente el Poder Judicial dicta mucho de ser lo que debiera ser. ¿Se esperan medidas paliativas o soluciones de fondo? Mirá, las dos cosas, porque primero hay que ver en el mientras tanto que se hace, porque tampoco es cuestión de decir, bueno, se acabó, no hay más justicia hasta dentro de un tiempo, pero las cuestiones de fondo tienen que aparecer. Y las cuestiones de fondo no aparecen por esta cuestión que, como dice la canción, lo atamos con alambre, ¿viste? Entonces, porque no están los recursos, porque la partida llega tarde. Yo te digo, el año pasado, cerca de fin de año, al Poder Judicial le cortaron el teléfono. Parece poco creíble, ¿no? Bueno, digo, para que sepamos las cosas. Entonces hubo un compromiso del gobernador con el presidente de la Corte de ese entonces, por el cual, con ese compromiso le dijo, quédese tranquilo que de aquí a fin de año, se lo dijo esto más o menos en octubre, por ahí, de aquí a fin de año tiene garantizado el pago del teléfono, el gas, la luz, etcétera, etcétera. Ahora, si así funciona el Estado, sí, es cierto. Estamos en serias dificultades. Sí, es cierto. Bueno, Hugo, estamos cerrando el programa a las 7 de la tarde. Le queremos agradecer esta presencia. Más allá de este acuerdo que han logrado, más allá del convencimiento de haberlo hecho, más allá de lo que se viene, bueno, ojalá exista una solución global, ¿no? En la República Argentina, en todos los conflictos que tenemos, en todos los frentes, no solamente gremiales que hay, en el cual se está luchando para tratar de obtener lo que uno necesita y lo que uno merece, ¿no? Una última cuestión, y además de agradecerte profundamente la invitación una vez más. Los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires, al igual que la mayoría de los judiciales de este país, no tenemos ley de paritaria. Me hablaba de las prioridades, esa es una de las prioridades. Quizás una prioridad principalísima, más allá del tema salarial, ¿no? Ojalá lo puedan conseguir. Ojalá que la Corte, sobre todo, que es la que más reparos y obstáculos
nos pone, recapaciten y ayuden a cumplir con una manda constitucional. ¿Cuánto hace? ¿Más de 2 años que están con...? No, nosotros en realidad siempre hemos tenido el derecho a tener convenciones de trabajo, convenciones colectivas y demás. El problema está que, convenio colectivo, el problema está que en el año 94 se incorpora a la Constitución de la provincia con la reforma el derecho de los trabajadores de la provincia a tener convenios colectivos de trabajo. Sí. La 10430 tiene su ley de paritaria, los docentes también, nosotros no tenemos y no tenemos a pesar de hace 19 años. Y el problema es ¿por qué? Porque nos ponemos de acuerdo con muchas cosas con la Corte en el proyecto de ley, pero después la Corte sale pidiendo, exigiendo cuestiones que son absolutamente innegociables por nosotros porque hacen al derecho nuestro elemental fijado en la Constitución y los convenios internacionales a los cuales Argentina adhirió. Y ustedes quedan pagando sin que les paguen nada. No, no es que no nos pagan, se nos dificulta la negociación, porque te dicen, no, bueno, cuando vamos a negociar salario, lo mismo que nos dice el ministro de Trabajo, nos dice, bueno, esto no es una paritaria, porque ustedes no tienen ley de paritaria, es una mesa de diálogo. Claro. Entonces, me debes el favor de que te sentés ahí para discutir salario. ¿Qué favor te voy a deber? Ninguno. Pero te lo dicen. Claro. Y entonces eso hace que no exista un marco regulatorio, legal, de cómo tiene que ser la relación laboral entre los trabajadores y el Estado. Y un sustento además para el reclamo, ¿no? Claro, lógico. Avalado por una ley. Exactamente. Hugo, gracias. No, gracias a ustedes.